Muy buenos días, amigos, bienvenidos a un programa más de Conversando con el General. Realmente para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes algunos temas el día de hoy. Yo voy a estar intercambiando puntos de vista con ustedes, pero principalmente hoy vamos a hablar de geopolítica. ¿Se recuerdan? Hemos hablado que íbamos a tener una vez por mes una interacción un poco más directa y vamos a hablar un poco más de temas eminentemente militares y su entorno. ¿Qué es geopolítica? Geopolítica, obviamente, para muchas personas es una palabra nueva, pero yo se las voy a resumir y se las voy a hacer lo más sencillo posible. Geopolítica es la relación entre estados, no entre gobiernos, entre estados. Y estos estados todos tienen diferentes intereses, algunos económicos, algunos de poder, algunos intereses que van por cultura o por la forma de la religión de cada uno de los diferentes estados. Y en las primeras épocas, hace un par de siglos, cuando se daban las guerras en Europa y nace, después de tantas guerras por los feudos, se da la famosa Paz de Westfalia, que es una paz que genera expectativas y que el día de hoy nos regimos por estas. Entre estas principalmente está la delimitación de los estados como los conocemos el día de hoy. Estos estados hablan de un territorio, las leyes que lo gobiernan y la población. De estos estados es que vamos a hablar el día de hoy y cómo es la relación entre los mismos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante saber un poquito de esto? Es muy simple. La gasolina hoy hoy bajó un poquito, pero hace unos días estaba hasta 43 y yo anduve por un lugar un poco lejos de la capital y estaba a 44.13 el galón de gasolina. Y todos nos preguntamos cómo es posible que de la noche a la mañana suba tanto la gasolina o tengamos ese tipo de problemáticas. Se nos vuelve un poco difícil de entender y de comprender la misma. En pocas palabras, la gasolina es una incidencia a nivel mundial. Pero ¿qué tiene que ver la gasolina si el barril de petróleo es el que está caro o bajo? ¿O por qué cuando el petróleo sube, aquí rápido sube y cuando baja no baja o baja muy despacio? En pocas palabras es eso lo que vamos a tratar de sintetizar en los próximos minutos. Si quieren, comencemos hablando un poquito de lo que es Irán. Irán y Estados Unidos con Israel tienen ahorita una guerra. La misma situación ha generado que a través del estrecho de Hormuz se limite el paso de los barcos que traen petróleo a las diferentes refinerías y estas refinerías pasan a abastecer a países como Guatemala, que no produce combustible. En el tercer segmento vamos a dedicarlo especialmente a Guatemala y a su posición. Hoy vamos a desgranar eso que llamamos estrecho de Hormuz. Maham hablaba de que quien domina los mares domina el mundo. Por eso ustedes pueden ver que
durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se da un fenómeno. El fenómeno es que hay un grupo de estudiosos que pregonan que quien domina el corazón de la Asia, le llaman ellos, o el corazón de la isla, domina el mundo. Ubiquémonos un poquito. ¿Qué isla? ¿Sí? ¿Dónde queda ese terreno? Más o menos los estudiosos lo colocan más o menos alrededor del norte de lo que es Rusia y las tierras que están en esa área. ¿Y por qué es importante? Porque ahí es donde se da la convergencia del mejor desarrollo para minerales, combustibles. Por eso es que Rusia es muy rica, por eso es que Rusia es independiente. Déjenme contarles que Rusia tiene esa característica. Es completamente independiente con relación a los combustibles que genera. Es muy rica en combustibles, es muy rica en tierras raras, es muy rica en minerales. Es por mucho uno de los grandes o de los países de mayor extensión en el mundo. Y tiene el problema que tiene una población relativamente pequeña. Por eso algunas personas dicen que Rusia nunca va a llegar a ser primera potencia mundial porque lo que le falta es población. Y por eso es que China la aventaja hoy por hoy en ese sentido. Pero no quiero desviarme. Entonces, esa cantidad de combustible, de petróleo que surte al mundo es la suma del petróleo de Rusia, más el petróleo de Irán, más el petróleo de los Estados Árabes, el mismo petróleo que produce Estados Unidos, los que dan la oferta global, y esta tiene como contraparte la demanda global. En esta demanda global, el primer país en necesitar de esta demanda o que provoca esta demanda es China. China es un país que no produce petróleo. Tampoco es que cuando decimos no produce petróleo, no es que no produzca nada, sino que lo que produce es muy poco para su demanda. Eso requiere una gran cantidad que ellos tienen que estar comprando de petróleo. Otros países que tienen una gran dependencia por el petróleo es Japón, India y una serie de países, Europa, etcétera, que necesitan la demanda de ese combustible barato o de esa forma energética. Entonces, regresemos un poquito. Hablábamos del corazón, de que quien domina el corazón del mundo o del corazón de la isla, domina el mundo. Esa era la tendencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Finalizado o a mediados de la Segunda Guerra Mundial, para finalizar la misma, los principales estrategas comenzaron a ver un poquito la teoría de Mahan. La teoría de Mahan dice que quien domina los mares domina el mundo. ¿Y en qué se basaban? En los diferentes estudios que se dieron más allá del siglo XIV, XV, etcétera, donde los imperios, ¿sí?, se proyectaban a través de los mares. Por ejemplo, ustedes recordarán que en 1500 nace o sale Cristóbal Colón del puerto de Palos, ¿verdad?, con la Niña, la Pinta y la Santa María, y hacen todo un viaje buscando las Indias y se topan con América. Esa proyección pues era la que basaba a Mahan a avisar o a deducir que el que domina los océanos domina el mundo. Claro, después de España fue Inglaterra la que dominó los océanos y ustedes saben que el Imperio Británico pues fue inmenso. De hecho, todo lo que es hoy India, Pakistán y todas esas naciones eran parte del Imperio Británico. Después ellos, de consolidar esto, se dan cuenta a mediados de la Segunda Guerra Mundial de que es fundamental dominar los mares.
Por eso ustedes recuerdan la famosa batalla de Midway, donde es una batalla donde 7 portaaviones tienen una batalla naval, la más, entiendo yo, al día de hoy, la más importante que se ha dado en la historia moderna. ¿Por qué vengo desglosando lo que Mahan dice? Porque también estos mares y estos océanos tienen lugares críticos, tienen lugares muy importantes. Tienen pasos como el llamado Estrecho de Gibraltar, por ejemplo, que es un paso dominado por Inglaterra y España en cierta proporción. Son pasos obligados de navegación y son lugares muy pequeños, estrangulamientos que tienen 14, 20 kilómetros, como el Estrecho de Hormuz, que tiene la parte navegable, que es un paso bastante pequeño. Entonces, estos puntos de estrangulamiento son aquellos que se vuelven indispensables para el comercio mundial. Regresamos, por ejemplo, por el Estrecho de Hormuz pasa el 80% del petróleo que va para China, India y otros países con una alta demanda. Entonces, cuando nosotros analizamos que a través de estos golfos, de estos mares y de estos océanos es donde se da la mayor transacción, ¿verdad?, de bienes. En este caso estamos hablando de petróleo. Y voy a hacer un paréntesis. No solo estamos hablando de petróleo. Los fosfatos, que son la materia prima de los fertilizantes, también por ahí pasan la mayor parte. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos previendo o hay una proyección de que las cosechas van a disminuir en una gran proporción porque los fertilizantes están escaseando y están subiendo mucho de precio. Algunas personas llegan a hablar hasta del 20 y 30% de una merma en las cosechas. Eso quiere decir que van a haber lugares donde se proyecta hambrunas o una escasez de alimentos. Cierro el paréntesis de los fertilizantes porque no me quiero desviar. Entonces, todos esos pasos por donde pasa el petróleo, ojo, pasa para las refinerías. Esas refinerías son las que producen los principales combustibles. Me voy a detener un poco acá. Los principales proveedores de combustibles que son más amigables para hacer las gasolinas es el petróleo que se encuentra en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, en Omán, en Qatar, en Irak e en Irán. Este es un petróleo dulce, le llaman. ¿Por qué? Porque es un petróleo mucho más amigable para producir combustibles. Y aquí vamos a seguir platicando un poco de este tema. Por ejemplo, ya hablamos de que es necesario transportar el combustible donde nace, que son países como Irak, Irán, Arabia Saudita, etc. Lo cargan, van en un carguero y lo tiene que llevar a una refinería en las diferentes partes del mundo. Ya al llegar ahí, inicia un proceso o un tratamiento. Voy a tratar de ejemplificar algo. Es ponerlo a calentar el petróleo y va teniendo como un edificio de 10 niveles. En el nivel número 10, los gases que se llegan hasta el nivel número 10 y son captados en ese nivel son los que producen la gasolina. Un poco más abajo, en el nivel 8, son los combustibles que producen búnker. Y así se va, búnker, nafta, hasta llegar al nivel 2, que lo que produce es asfalto. De hecho, del petróleo no se pierde nada, absolutamente nada. El 100% es utilizable y es donde nosotros miramos plásticos, combustibles, etc. Pero ahorita no los quiero aburrir hablando mucho de eso. Quiero que lleguemos a las refinerías. Entonces, después de las refinerías,
nuevamente se embarcan para ya llegar a países que no tienen refinerías como el nuestro. Entonces, para resumir, tenemos un lugar donde se produce y se transporta a un lugar donde se procesa. Y luego, después, se transporta a donde es el consumidor final, que en este caso puede ser Puerto Quetzal, por decir algo, o cualquier otro puerto de los países que no tienen refinerías. En Centroamérica no hay ninguna refinería. Estamos trayendo entonces el petróleo que viene y se convierte en gasolina, y de la gasolina se convierte en el que va al tanque del vehículo. Entonces, ¿por qué se encarece? Primer paso, si no puede pasar por sus rutas habituales, ¿sí?, el barco tiene que ir a dar una vuelta de un mes más. El primer barco, el que estamos hablando, que es el del petróleo. Después de que va a dar esa vuelta de un mes más, llega a la refinería. En la refinería tiene otro proceso. Y ese proceso hace que el barco pase nuevamente. Si tiene que pasar por un punto de estrangulamiento donde hay problemas y tiene que tomar otra ruta, también tiene un sobrecosto. Esto es para sacar el petróleo del que estamos hablando, que es el de la parte del Golfo Pérsico. Rusia tiene una gran ventaja. Rusia tiene refinerías. Entonces ellos extraen el petróleo y de una vez lo procesan y ya lo sacan. Pero entonces, ¿por qué es que se encarece en ese sentido? Esta guerra comenzó entre un intercambio muy fuerte de bombardeos entre Estados Unidos e Irán, y estos tuvieron como consecuencia el cierre del Estrecho de Hormuz. Hago otro paréntesis. ¿Qué tiene que ver Rusia en esto? Nos estamos comiendo el primer segmento y vamos a tener que dejar lo que Rusia tiene que ver en esta alza de los combustibles. Les voy a dar un pequeño adelanto, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso es algo que también nos está impactando. En este momento nos vamos a corte y los espero en el segundo segmento.